No. Vamos a hablar del aumento en el uso de medicamentos para la ansiedad, especialmente entre los jóvenes. Ajá. Un informe de la ANSA revela que en Estados Unidos su uso se ha disparado en los últimos 20 años. En algunos casos se ha triplicado o incluso cuadruplicado, lo cual, claro, nos hace pensar, ¿será esto un síntoma de algo más profundo? Es que ya hace una década, un estudio en Londres encontró, y esto es increíble, restos de Prozac en el agua potable purificada. Ostras, Imagínate. en el agua potable. Y ya indicaba un uso bastante extendido. Claro, imagínate la cantidad de gente que debe estar tomando Prozac para que llegue a detectarse en el agua potable. Ya. La pregunta es, ¿a qué se debe este aumento? Podría ser que falta algo en la sociedad moderna, Sí. algo que estamos dejando de lado. El profesor Conrado Nerre ha analizado este tema en profundidad. Ajá. Y argumenta que la sociedad moderna, especialmente en Occidente, ofrece mucho divertimento, mucho entretenimiento, Sí. pero poca joya, poca alegría verdadera. Ya veo, ya veo. Pero ¿cuál es la diferencia entre divertimento y joya? No son la misma cosa. No, exactamente. El divertimento puede ser como una forma de escapismo, ¿no? Ajá. Una manera de evitar las grandes preguntas de la vida. Es algo pasajero, superficial. La joya, en cambio, surge de encontrarle sentido a la vida, incluso ante el sufrimiento. Es algo más profundo y duradero. O sea que estamos como ahogándonos en distracciones. Exacto. Pero en el fondo seguimos sintiéndonos vacíos. Sí. Claner usa una imagen muy potente para ilustrarlo. Esas puro sounds, das pensas llenas, pero corazones vacíos. Ujú. Tenemos abundancia material, pero nos falta algo. Y según él, esto es lo que está impulsando el aumento en el consumo de medicamentos para la ansiedad. Ya, La gente busca aliviar un malestar existencial más profundo. interesante. Y Krener plantea una reflexión negativa sobre este fenómeno, ¿verdad? Considera este aumento de la medicación como un síntoma del fracaso de la cultura contemporánea. En concreto, señala al nihilismo la creencia de que la vida carece de sentido, Ajá. como una causa fundamental. Claro, si realmente creemos que la vida no tiene sentido. Claro. ¿Para qué vamos a enfrentarnos a esa realidad? Buscamos cualquier cosa que nos adormezca el dolor, Exactamente. para que nos distraiga. Claro. Entonces estamos condenados a vagar por un vacío sin sentido. No necesariamente. El punto de Inerre es que los seres humanos, por naturaleza, somos buscadores de la verdad. Anhelamos significado, propósito, algo que vaya más allá de lo superficial. Y el hecho de que estemos tan inquietos, tan ansiosos, Ya, en realidad confirma que no somos solo seres materiales. claro. Si lo fuéramos, la abundancia material nos traería satisfacción. Ya. Pero claramente no es así. Para ilustrar esta idea, Nerre cita a Cesare Pavese, que dijo, «Sporco el urido canta solo Cristo e Dostoyevsky tutto il resto sono baia», que viene a significar. Solo Cristo y Dostoyevsky cantan sobre lo sucio, lo vil, todo lo demás son cuentos. Exacto, es una frase muy potente. Potente. Lo que Pavese quiere decir es que anhelamos algo más profundo que las verdades superficiales. Ya. Necesitamos algo que hable de la realidad cruda y desordenada de la existencia humana. Algo que ofrezca una esperanza genuina frente al sufrimiento. Y este anhelo, según Nerre, está siendo ignorado. Y eso genera ese vacío que intentamos llenar con medicación. Exacto. Si todos anhelamos este significado más profundo, ¿cómo lo encontramos? ¿Hay alguna solución a este problema? Ahí es donde entra la reflexión positiva de Nerre. Ajá. Él cree que esta lucha social en realidad confirma la importancia del espíritu humano. Argumenta que esta situación subraya la necesidad de verdad, especialmente para los jóvenes. Necesitan parole di vita eterna, palabras de vida eterna, Ya. algo que les proporcione un significado y un propósito duraderos. Que está hablando de algo que trascienda lo cotidiano, algo que le hable al alma. Exactamente. Y aquí es donde se vuelve un poco crítico con los mensajes pastorales contemporáneos. Considera que a menudo se centran en preocupaciones inmediatas y superficiales, en lugar de abordar estas necesidades espirituales más profundas. Es como ofrecer una tirita cuando se necesita una cirugía mayor. Krener incluso establece un paralelismo con la historia de Pedro preguntándole a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sí. Entonces, está sugiriendo que esta búsqueda de significado de palabras de vida eterna es tan relevante hoy como lo era entonces. Totalmente. Y el pensamiento final de NR es bastante conmovedor. Wow. Dice que es nuestra generación la que ha fallado a la hora de proporcionar a los jóvenes estas vitales palabras de vida eterna, Ya veo. dejándolos buscando significado en un mundo que a menudo solo ofrece distracciones fugaces. Caramba, es una idea que da que pensar. Si Nerre tiene razón,
¿Cuáles son las palabras de vida eterna que podrían abordar este profundo malestar y ansiedad de nuestro tiempo? ¿Qué te da a ti un sentido de significado y propósito? Profundizaremos en esa pregunta en la próxima parte de nuestra inmersión. Es una pregunta muy profunda. Yeah. Sí, y no creo que tenga una respuesta sencilla. Yeah. Pero lo que sí destaca el análisis de NR es la necesidad, ¿no? De una reflexión honesta, tanto a nivel individual como social. ¿Qué les estamos ofreciendo a nuestros jóvenes? Claro. ¿Los estamos equipando para lidiar con las grandes preguntas de la vida? ¿O simplemente les damos distracciones? Es como si los estuviéramos sometiendo a una dieta de inanición espiritual, ¿no? Exactamente. Les damos comida basura, cuando lo que realmente necesitan es alimento nutritivo. Sí. Y luego nos preguntamos por qué buscan cualquier cosa que prometa alivio, aunque solo sea temporal. Claro. Tenemos que recordar que los seres humanos no somos solo máquinas biológicas. Ya. Tenemos alma y esa alma necesita cuidados. Pero eso es algo personal, ¿no? Sí. ¿Quiénes somos nosotros para decir cuáles deberían ser esas palabras de vida eterna para otra persona? Tienes razón, es algo profundamente personal. Sí. Pero creo que hay ciertas verdades fundamentales, ciertos anhelos universales, que hablan de la condición humana, independientemente de las creencias individuales. La necesidad de amor, de conexión, de propósito, de algo que trascienda nuestra propia existencia fugaz. Estos son hilos comunes que recorren todas las culturas, todas las religiones, todos los sistemas filosóficos. Entonces no se trata de dictar respuestas, No. sino de crear un espacio donde esas preguntas puedan explorarse con honestidad y abiertamente. Precisamente. Y ahí es donde creo que la crítica de Ignerre a la cultura contemporánea es más relevante. No está abogando por un retorno a un pasado idealizado, sino por un nuevo compromiso con las preguntas fundamentales que siempre han atormentado a la humanidad. Es como si nos hubiéramos obsesionado tanto con el cómo. ¿Sí? No. Cómo tener éxito, cómo ser feliz, cómo alcanzar nuestras metas. Claro. Que hemos perdido de vista el por qué. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Y sin un sentido claro del por qué, el cómo se vuelve insignificante. Incluso si logramos todo lo que nos propusimos, nos quedamos con un vacío persistente. Una sensación de insatisfacción que ninguna cantidad de éxito material o placer fugaz puede llenar. Esto me recuerda a algo que dijo Viktor Frankl, el psiquiatra superviviente del Holocausto. ¿Sí? La búsqueda de sentido del hombre es la principal motivación en su vida, y no una racionalización secundaria de los impulsos instintivos. Exacto. La experiencia de Frankl en los campos de concentración le enseñó que incluso ante un sufrimiento inimaginable, el espíritu humano podía encontrar sentido, podía encontrar un propósito. Y es esta búsqueda de sentido, esta necesidad inherente de algo más grande que nosotros mismos, lo que Ignerre nos insta a reclamar. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí? ¿Cómo empezamos a abordar esta inanición espiritual de la que habla Ignerre? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Pero creo que el primer paso es reconocer el problema. Tenemos que dejar de fingir que podemos simplemente medicar nuestras ansiedades existenciales. Necesitamos crear un espacio para conversaciones abiertas y honestas sobre el significado y el propósito, sobre lo que realmente nos da una sensación de alegría y plenitud. Y tal vez, solo tal vez, en ese proceso de búsqueda, de cuestionamiento, de compromiso, con las grandes preguntas, nos topemos con esas palabras de vida eterna de las que habla Ignerre. Quizás no en un sentido literal, pero sí en el descubrimiento de algo que resuene con nuestro yo más profundo, algo que nos dé una sensación de pertenencia, de propósito, de esperanza que trascienda lo cotidiano. Antes mencionaste que Ignerre tiene algunas críticas puntuales sobre los mensajes pastorales contemporáneos. Profundicemos un poco más en eso. ¿Qué le preocupa exactamente? Considera que a menudo hay un énfasis excesivo en las preocupaciones terrenales inmediatas, en lugar de abordar las necesidades espirituales más profundas de las personas. Argumenta que muchos de los mensajes se centran en la justicia social, las cuestiones medioambientales, el activismo político, causas todas ellas loables en sí mismas, pero que potencialmente pasan por alto las ansiedades existenciales que llevan a muchas personas a buscar consuelo en la medicación. Es como poner una tirita en una herida de bala. Exactamente. Estás tratando los síntomas sin abordar la causa raíz. Exacto. Ignerre cree que este enfoque, aunque bien intencionado, en última instancia no proporciona el tipo de consuelo profundo y duradero que la gente realmente busca. Ya veo. Es como ofrecerle a alguien un vaso de agua cuando se está muriendo de sed en el desierto. Sí. Puede que le proporcione un alivio temporal. Claro.
pero no saciará realmente su sed. Es como si tuviéramos miedo de hablar de las grandes preguntas. Sí. No. Del significado más profundo de la vida y la muerte. Ajá. De la dimensión espiritual de la existencia humana. Definitivamente hay una sensación de eso. Yeah. Y Knerre cree que estamos perjudicando a nuestros jóvenes, dejándolos a la deriva en un mar de incertidumbre y ansiedad. Son bombardeados con mensajes sobre cómo alcanzar el éxito, cómo ser felices, pero con muy poca orientación sobre lo que constituye una vida significativa, una vida que vale la pena vivir. Sin embargo, Knerre no parece ofrecer ninguna solución concreta. No. Es más un diagnosticador que un prescriptor. Es cierto, señala la dolencia. Ajá. Pero nos deja a nosotros la tarea de encontrar la cura. Y creo que eso es a la vez desafiante y empoderador. Sí. Nos obliga a enfrentarnos a nuestras propias creencias, a nuestros propios valores, y a preguntarnos qué es lo que realmente nos da un sentido de significado y propósito. Es como si dijera, averígalo tú. En cierto modo, sí. Pero no en un sentido despectivo. Ya. Está reconociendo la complejidad de la experiencia humana. El hecho de que no hay una respuesta única a estas preguntas existenciales. Eso puede ser frustrante, ¿no? Sí. Estamos tan acostumbrados a las soluciones rápidas. Claro. A la gratificación instantánea. Queremos que alguien nos diga qué hacer. Sí. Cómo pensar. Cómo encontrar el sentido. Esa es la trampa del mundo moderno. Hemos llegado a esperar respuestas fáciles. Soluciones instantáneas. Claro. Pero la búsqueda de sentido es un viaje de toda la vida. No es algo que se encuentra en un libro de autoayuda o en un programa de 10 pasos. Entonces, si no vamos a encontrar esas palabras de vida eterna en un formato preestablecido, ¿dónde empezamos a buscar? Esa es la cuestión. Si no existen esas palabras de vida eterna en un formato ya listo para consumir, ¿dónde las buscamos? Esa es precisamente la belleza de todo esto. La búsqueda en sí misma ya es el viaje. Se trata de hacer las preguntas difíciles, de considerar diferentes perspectivas, explorar el mundo con curiosidad y con una mente abierta. Se trata de aventurarse fuera de nuestra zona de confort, ¿no? Desafiar nuestras suposiciones. Exacto. Estar dispuestos a abrazar lo desconocido. Exactamente. Y en ese proceso de exploración, de lidiar con las grandes preguntas, podríamos tropezar con esas palabras de vida eterna que resuenen con nuestro yo más profundo. Y puede que esas palabras no sean palabras literales. Claro. Podría ser una obra de arte. Sí. Una conexión profunda con la naturaleza. Un acto de bondad desinteresada. Un momento de trascendencia que nos deje sin aliento, llenos de asombro y admiración. Precisamente. La clave es mantenernos abiertos a la posibilidad. Escuchar los susurros de nuestra alma. Abrazar el misterio de la vida con valentía. Y curiosidad. Entonces, en lugar de tratar de escapar de nuestras ansiedades, debemos acercarnos a ellas. Verlas como señales que nos indican un camino hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestro lugar en el universo. Qué bonito lo has expresado. Se trata de abrazar todo el espectro de la experiencia humana, la alegría y la tristeza, la luz y la oscuridad, y encontrar el sentido en medio de todo ello. Se trata de darnos cuenta de que la búsqueda de sentido no es una distracción de la vida, sino el corazón mismo de la misma. Y esa, creo, es la conclusión más profunda del análisis de Knerre. Nos insta a redescubrir el poder del espíritu humano, a abrazar la búsqueda de sentido como el viaje más esencial que jamás emprendamos. Y quizás en ese viaje no solo encontremos nuestras propias palabras de vida eterna, sino que también creemos un mundo donde las futuras generaciones sean nutridas con el alimento espiritual que tan desesperadamente necesitan. Qué idea tan esperanzadora. Creo que es un buen punto para hacer una pausa por ahora. Desde luego. Hemos explorado la ansiedad, el significado y la búsqueda de esas palabras de vida eterna. Creo que la conclusión principal es que no estamos solos en nuestras luchas. No. Las ansiedades e incertidumbres que sentimos son parte de la condición humana. Claro. Pero no tienen por qué definirnos. Tenemos el poder de elegir cómo responder a ellas. Así es. Podemos elegir adormecernos con distracciones. O podemos elegir inclinarnos hacia la incomodidad. Verla como una oportunidad para crecer y descubrirnos a nosotros mismos. Y en ese proceso de búsqueda de significado, de conexión con algo más grande que nosotros mismos, podríamos encontrar el antídoto a la ansiedad que asola nuestro mundo moderno. Recordar que la búsqueda de sentido no es un lujo, sino una necesidad. Es lo que da a nuestra vida propósito, dirección. Y en última instancia,
alegría. Un mensaje que vale la pena compartir.